Buenas tardes, mi nombre es Yuletsi Tatiana Vaca Jerez, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas. Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos, pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en su estructura, ya que les permite el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Tipos de biomoléculas. A grandes rasgos, las biomoléculas se dividen en dos tipos, orgánicas e inorgánicas, y es posible caracterizarlas de la siguiente manera. Biomoléculas inorgánicas son las que no son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para su subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales inorgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Podemos dividirlas en cuatro grandes grupos: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. Se caracteriza por ser insolubles en agua, son lo que coloquialmente se conocen como grasas. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, fosfolípidos, ésteres de colesterol que muestran un componente común, que son los ácidos grasos. Los hay de tres tipos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados. Función. Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes. Energética. Los triglicéridos proporcionan 9 kilocalorías por gramo, más del doble de energía que las producidas por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. Estructural. Fosfolípidos y colesterol forman parte de la membrana biológica. Transporte. Las grasas dietéticas es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. Reguladora. El colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales, y vitamina D, que intervienen en la regulación del metabolismo de calcio. Glúcidos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces tienen nitrógeno, azufre o fósforo. El nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa, que significa dulce, aunque solamente lo son algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser CH2ON, donde oxígeno e hidrógeno se encuentran en la misma proporción que en el agua. De ahí su nombre clásico de hidratos de carbono, aunque su composición y propiedades no corresponden en absoluto con esta definición. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Estructura química. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono e hidrógeno y en una menor cantidad de oxígeno. Los glúcidos tienen enlaces químicos difíciles de romper llamados covalentes, mismos que poseen gran cantidad de energía que es liberada al romperse estos enlaces. Una parte de esta energía es aprovechada por el organismo consumidor y otra parte es almacenada en el organismo. En la naturaleza se encuentran en los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos. Tipos. Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Están formados por una sola molécula. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es CH2ON, donde N es cualquier número igual o mayor a 3. Su límite es de 7 carbonos. Los monosacáridos poseen siempre un grupo carbonilo en uno de sus átomos de carbono y grupos hidroxilo en el resto, por lo que pueden considerarse polialcoholes. Ejemplos: fructosa.
Proviene de las frutas y vegetales. Mantiene una relación de isomería con la glucosa, mismos componentes ordenados distintos. Fucosa, fundamental para la síntesis de la fucoidina, se encuentra presente en las células superficiales de mamíferos, insectos y plantas. Glucosa, compuesta por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Se encuentra en estado libre en las frutas y en la miel. Es la sustancia energética básica de la vida. Disacáridos. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y, por tanto, al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Los dos monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Tras una relación de deshidratación que implica la pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro monosacárido, con la consecuente formación de una molécula de H2O, de manera que la fórmula de los disacáridos no modificados es C12H22O11. Ejemplos: lactosa, resultante de la unión de glucosa y galactosa, es segregada en las glándulas mamarias de los mamíferos para alimentar a su prole, y es fermentada por bacterias lácticas durante la hechura del queso o yogur. Maltosa, conocida como azúcar de Malta, contiene una alta carga glicémica y aparece naturalmente en los granos de cebada en fermentación, así como la cerveza y otros derivados de este cereal. Celobiosa, disacáridos compuestos por dos moléculas de glucosa, aparece durante la hidrólisis de la celulosa y se caracteriza por ser reductor. Polisacáridos son biomoléculas que se encuadran entre los glúcidos y están formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, que depende del número de residuos o unidades de monosacáridos que participen en su estructura. Este número es casi siempre indeterminado, variable dentro de unos márgenes, a diferencia de los que ocurren con biopolímeros informativos como el ADN o los polipéptidos de las proteínas, que tienen en su cadena un número fijo de piezas además de una secuencia específica. Ejemplos: celulosa. El biopolímero más abundante del mundo se compone de uniones de glucosa que le permiten formar fibras densas, de las cuales se componen las paredes celulares de las plantas y vegetales. Se encuentra en la madera y sobre todo en el algodón en estado puro. Almidón, principal forma de almacenamiento energético de los vegetales, es una macromolécula de polisacáridos y uno de los alimentos más ingeridos por el hombre a partir de las plantas. Glucógeno, formado por cadenas de glucosa, es el principal polisacárido de reserva energética de los animales, alojado en la musculatura y en menor medida en el hígado. Se reduce a la glucosa por hidrólisis en situaciones de necesidad energética. Funciones de los glúcidos. Las funciones generales de los glúcidos se pueden reducir a dos: energética, bien como fuente inmediata de energía o como reserva de esta; estructural, es decir, forman parte de otras moléculas para construir las estructuras celulares o corporales. Proteínas. Están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos y son el tipo de biomolécula más diversa que existe. Tienen varias funciones dependiendo del tipo de proteína del que estemos hablando. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina; globulares, de forma esférica y compacta, y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como la de ciertas hormonas; y mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular. Tipos. Dependiendo de la composición química que posean, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas.
Alimentos ricos en proteínas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Ácido nucleico. Son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Nucleótidos. Son moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza o polimerizadas, formando ácidos nucleicos. También pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, como moléculas portadoras de energía o coenzimas. Los nucleótidos se forman por la unión de una base nitrogenada, una pentosa y uno o más ácidos fosfóricos. La unión de una pentosa y una base nitrogenada origina un nucleósido y su enlace se llama N-glucosídico. Por ello, también un nucleótido es un nucleósido unido a uno o más ácidos fosfóricos. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimidínicas. Nomenclatura. La nomenclatura de los nucleótidos es compleja pero sigue una estructuración. Los nucleótidos de bases púricas se denominan adenosin monodiotrifosfato para la base nitrogenada adenina, guanosin monodiotrifosfato para la base nitrogenada guanina. Lleva el prefijo desoxi en el caso de estar formadas por la pentosa desoxirribosa. Los nucleótidos de base pirimidínicas se llaman citidin monodiotrifosfato para la base nitrogenada citosina, timidin monodiotrifosfato para la base nitrogenada timina, uridin monodiotrifosfato para la base nitrogenada uracilo. Llevan el prefijo desoxi en el caso de estar formadas por la pentosa desoxirribosa. Alimentos que contienen nucleótidos. Los alimentos más ricos en ácido fólico son las verduras de color verde oscuro, los espárragos, el brócoli, las menestras, la papaya, la naranja, la toronja, las fresas, zanahorias, apio, aguacate o remolacha, y cualquier otro jugo de frutas las cuales sean ácidas. Estas son las referencias bibliográficas del trabajo. Muchas gracias.